órganos también, ¿no? Sería considerado aquí. Muy bien. Entonces ya sabes, Gianfranco, estamos ahí sería ese, el hambre, la sed estaría pues como cualidades sensoriales de nuestra modalidad sensorial, la sensibilidad orgánica o senestesia, ¿verdad? Muy bien. Y aquí vamos a ver ahora acerca de... ¿Qué pasó aquí? Ajá, ya. Se nos había agrandado, se había emocionado. Muy bien. Ahora sí, estamos bien. Ah, ya ahora entramos a algo interesantísimo, chicos, para hablar acerca de la percepción. Entonces, para que exista obviamente la percepción, sí o sí es necesario el proceso fisiológico de la sensación. Eso ya nos quedó clarísimo, ¿verdad, estudiantes? Claro que sí. Entonces ahora nosotros, ya que hemos visto acerca de las medidas sensoriales, ahora vamos a ver este factor psicológico llamado percepción, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de percepción, es necesario recordar pues a la escuela psicológica de la Gestalt. Ven aquí que dice Gestalt, Gestalt. La Gestalt pues que básicamente va a sustentar pues la explicación referida a que nosotros en la mente tendemos a recibir varias sensaciones y qué es lo que nos permite organizarlo, configurarla es justamente la Gestalt, que significaba, pues, digamos, forma, ¿no? Eh, la Gestalt, pues, viene de un vocablo alemán que significa forma, ¿no? Forma. Pues dice, la percepción del conjunto excede la suma de las partes del mismo. El sujeto que percibe aporta la organización de los datos sensoriales. Qué interesante. Entonces, según esta escuela Gestalt, la percepción vendría a exceder esa suma de las partes del mismo. ¿A qué se refiere? Que nosotros cuando vemos algo, por ejemplo, si tú estás caminando en la calle y te encuentras con una amiga y te dice, mira la bolsa que me compré, te enseña su cartera, tú cuando miras la cartera, tú no le fijas solamente en la asa o el cierre, tú te fijas en todo, en toda la cartera. Entonces, a eso se refiere en la Gestalt, que la percepción del conjunto excede la suma de las partes del mismo, que el sujeto que percibe aporta en la organización de los datos sensoriales. Es decir, que la percepción del conjunto, al exceder la suma de las partes del mismo, va a destacar la importancia de lo que aporta al sujeto que percibe, ¿no es cierto? Entonces, aquí va a suceder algo interesante. La persona que percibe va a tender a organizar esos datos sensoriales, los va a organizar. Siempre el cerebro trata de darle una explicación lógica a lo que percibe, ¿no? Por eso que el cerebro, para percibir, va a imponer algunas leyes, algunos principios que se llaman organización perceptual, ¿ya? Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí ves una figura. A ver, ¿qué es esta figura? A ver, les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué es esta figura? Ay, alguno me dice, es un pingüino, profesora. ¿Un pingüino? Otro me dice, no, profesora, es un señor. Ah, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo no? ¿De dónde? ¿Qué señor? Yo no veo ningún señor, yo veo un pingüino. Si observas aquí este rasgo negro, observa, aquí está la cara del pingüino, su pico, su ojo. Sigues acá, su aleta, su espalda. Y podríamos decir que es su pancita, ¿no? Sin embargo, otro dice, no, profesora, yo veo un hombre.
Este es su cabello del hombre, acá está su perfil, su nariz, su ojo. Es un hombre. Ah, entonces el cerebro, estimados estudiantes, para percibir impone leyes, impone principios de organización perceptual. Correcto. Y por eso es necesario que nosotros empecemos a conocer esas leyes. Muy bien. Veamos, por ejemplo, tenemos la ley de la articulación figura-fondo. Ah, la ley de la articulación figura-fondo. Muy bien. ¿En qué consiste esto, profesora? Es decir, estimados estudiantes, que cuando nosotros percibimos, se va a organizar nuestro campo perceptivo. O sea, lo que vamos a percibir se va a organizar de tal manera que destaquemos las figuras que sobresalen de un contexto del fondo. Como yo les di un ejemplo mío al inicio, cuando yo me presento con ustedes, ustedes me ven a mí y al mismo tiempo ven la parte del fondo de donde estoy yo. Pero, ¿qué es lo que capta tu atención? ¿Lo del fondo o el perfil de la persona que ves? La persona. En este caso, la persona sería la figura que va a sobresalir del contexto del fondo, ¿correcto? Es decir, que este punto de figura a fondo es como tú organizas tu campo perceptivo en figuras que sobresalen de un contexto que es el fondo. Y básicamente el tamaño, la orientación, esa simetría eh, va a de alguna manera tener un rol en la vida, un rol que establecido, ¿no? ¿Para qué? Para discernir ese punto crucial de la figura del fondo, ¿no? Es importante que entremos en reflexión para comprender sobre la ley de la articulación figura y fondo. Bien, como habíamos dicho aquí en este caso, que algunos pueden haber visto un pingüino, otros pueden haber visto el reflejo de, una, de una persona, ¿no? Y luego tenemos otro punto importante que hablar, que es la totalidad. Es decir, que el cerebro humano organiza las sensaciones en una gestalt, es decir, una forma, otorgando el significado a las sensaciones. Y para eso nosotros tenemos aquí a la ley de las totalidades perceptivas o pregnancia. Ajá, muy bien. Miren aquí. Observemos esta lámina, estimados estudiantes. Observemos aquí, chicos, detenidamente esta lámina. A ver, estimados estudiantes. Ah, entonces vamos a ver las leyes de las totalidades perceptivas, que son también llamadas la ley de la buena forma. ¿Y por qué será, profesora, que es la ley de la buena forma? Porque es una ley fundamental, porque está basada pues en un principio organizativo de estos elementos, de los elementos que componen una experiencia perceptiva. Por ejemplo, aquí observa tú esta lámina y vas a obtener de repente la observación de la Bella Durmiente de Tingo María. ¿Cómo así, profesora? Yo no veo más que cerros. Pero si tú te das cuenta, fíjate aquí, en esta parte del cerro está el rostro de la mujer, el cuello, ¿no? La parte del pecho y aquí la parte de las piernas. Entonces, digamos que gracias a esta ley de las totalidades perceptivas, que está basada en ese principio de organización de los elementos que van a componer una experiencia perceptiva, porque nosotros en algún momento hemos visto la figura de una persona y de una mujer. Entonces, en función de esa experiencia, ¿no? Va a estar organizado. Y a esto, pues, los gestaltistas lo llamaron pregnancia, ¿no? Pregnancia que señala que se reducen posibles ambigüedades, se van a reducir en la intención de darle una
una interpretación, una búsqueda, digamos, en forma consciente, darle una respuesta, ¿no? A lo que estamos observando. Entonces, al principio, pues, siempre percibimos, pues, los elementos como unidades significativas y coherentes, ¿correcto? Y nuestro cerebro prefiere, pues, las formas integradas, prefiere las formas completas, ¿no? Y obviamente estables. Entonces, nosotros vamos a captar dentro de la figura a la bella durmiente de Tingo María, ¿no? Su rostro, su cuello, ¿no? La parte del pecho, el abdomen, etcétera. Muy bien. Entonces, esa configuración global es un primer punto de, la, de la observación de las totalidades perceptivas. Entonces, luego se va a descomponer sus partes de una manera rápida, básica, y de ahí nosotros vamos a darnos cuenta de que estamos observando algún objeto, persona, hecho, evento, ¿no? De manera tácita. Y, por ejemplo, también cuando lo vemos desde otro punto de vista, puede ser que ya no observemos la primera figura, sino la última figura que se nos ha presentado. Ahora, también existe lo que nosotros llamamos las leyes de la agrupación de estímulos u organización. Y aquí nosotros en esta agrupación o las leyes de la agrupación de estímulos u organización perceptiva, vamos nosotros observar y separar algunos eventos, ¿de acuerdo? Vamos nosotros a ver sus características fundamentales, su color, sus movimientos, el contraste entre las luces, las sombras, ¿correcto? Entonces, en función a eso vamos a dar una interpretación. Veamos, por ejemplo, en las leyes de la agrupación de estímulos u organización perceptiva, veamos nosotros aquí el cierre. Se ha estado armando un rompecabezas de color aparentemente blanco o grisáceo y vemos que ya está a borde de terminar de armar el rompecabezas. En el cierre hay pues una tendencia de percibir objetos o parte de los mismos que no están presentes, ¿no? Para que se puedan completar el cierre. Entonces, de esta manera acaba lo indefinido con información que ya es conocida por el perceptor. Y vemos, ¿no? La lámina está armando el rompecabezas de un corazón y vemos que falta o está roto una ficha. Entonces, aquí vemos que hay una tendencia a percibir objetos o parte de los mismos que no están presentes para que completan su cierre. Es decir, tú cuando ves una figura, así como la que estamos viendo, un rompecabezas, en la cual falta cerrar, yo te puedo preguntar a ti, ¿qué figura es? Y de hecho que me vas a decir, es un corazón, profesor, es evidente que es un corazón. Pero yo te digo, sin embargo, acá no tiene esta última pieza, así que yo no creo que sea un corazón. No, sí, profesora. ¿Qué te hace creer que es un corazón? Gracias a esta ley de cierre, ¿no? Gracias a estos principios, estas leyes de agrupación de estímulos, básicamente, que es el cierre. Porque nuestro cerebro, cuando ve una imagen en la cual todavía no se ha cerrado completamente, entonces nosotros vamos a decir que hay una tendencia a percibir objetos o parte de los mismos que no están presentes, pero que cierran, ¿no? Entonces, de esta manera acaba lo indefinido en información
que ya es conocida por el perceptor, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos aquí semejanza. Ajá, interesante semejanza. En este aspecto, nosotros vamos a analizar semejanza, que es más bien una tendencia perceptiva de agrupar objetos que son similares en práctica, ¿no? Y vemos aquí muy tímidamente dos hileras del color negro. Vemos aquí como unas onditas, ¿no? Donde nos dicen pues que esa tendencia perceptiva de agrupar objetos que son similares en apariencia, a eso se llamamos nosotros semejanza. Pero también tenemos proximidad, ¿no? Que es una tendencia perceptiva de agrupar objetos que están próximos a un espacio, ¿no? Para que le diéramos un poco más de cobertura, un poco más de sentido. Y aquí tenemos la continuidad. Esta continuidad más bien es una tendencia perceptiva de dar continuidad a figuras discontinuas con el propósito de percibir una totalidad con sentido, ¿no? En otras palabras, supongamos que me dan a mí esta tarjeta, a ver qué hago yo con esa tarjeta. Ah, bueno, tengo yo esa tarjeta y puedo eh, tener una tendencia perceptiva para agrupar objetos que están próximos en el espacio para otorgarles un sentido, o sea, darles una oportunidad de entender lo que es proximidad, esa tendencia perceptiva. Por ejemplo, supongamos que este es un grupo de estudiantes, ¿ya, chicos? A ver, pensemos que la proximidad es un aula, en la cual cada grupito implica equipo 1, equipo 2, ¿ok? Vamos a aplicar esa tendencia de la proximidad. Es una tendencia perceptiva de apoyar a objetos que están próximos en el espacio, ¿correcto? Y también la de continuidad. También tenemos continuidad, que es una tendencia perceptiva de dar continuidad a aquellas figuras discontinuas, con el propósito de percibir una totalidad con sentido. Entonces, a eso llamamos continuidad. Es una tendencia perceptiva de dar continuidad a figuras discontinuas, ¿ya? Eso sería continuidad. Ajá, ahora vemos aquí algo interesantísimo, muy interesante, que es el reconocimiento de las formas. El reconocimiento de las formas. Y aquí vemos nosotros tres imágenes interesantes. Pero, ¿qué nos dice la psicología cognitiva? Recordemos que la psicología cognitiva es también llamada psicología del procesamiento de la información, no lo olvidemos. Y esta psicología cognitiva tuvo en su estudio, en lo largo de su estudio, algo muy interesante, porque a veces se le atribuía digamos, al talento, se le atribuía como digamos, una similitud a lo que pasaba con el ordenador, con lo que pasaba en la computadora, ¿ya? Entonces, ese procesamiento de información propone, pues, un enfoque computacional de la percepción, ¿ya? De la percepción. ¿Y cómo así? ¿Cómo nosotros logramos percibir? Ustedes dirán, profesor, ¿cómo nos damos cuenta que estamos percibiendo? Ok, la percepción, pues, se va a dar a partir del reconocimiento de las formas. Mira, acá vemos un cúmulo de figuras, luego vemos otros prototipos, acá vemos la igualación,
a un patrón, plantilla, modelo. Aquí vemos los prototipos de los geones y aquí un análisis de características o rasgos, ¿no? Este señor nos parece conocido, ¿verdad, chicos? Muy bien. Entonces, en ese punto, vamos a entender que este proceso cognitivo eh, básicamente va a asignar objetos, estímulos, los va a asignar como categorías, ¿de acuerdo? Como clases, como conceptos. Y va a detectar, ¿no? Un estímulo que tengamos, puede ser un rostro o cualquier objeto, lo va a detectar, ¿no? Y va a buscar la equivalencia de ese estímulo en alguna parte de nuestra memoria a largo plazo. Porque recordemos que nosotros en nuestra memoria tenemos almacenado muchas cosas, ¿verdad? Entonces, la percepción de formas es un procesamiento que está guiado por conceptos, que está guiado por expectativas. Es decir, esos conceptos y expectativas que está guiado, obviamente se van a basar en el almacenado que tenemos cada uno de nosotros, los seres humanos, en nuestra memoria. ¿De acuerdo? Y para eso nosotros vamos a entender cómo se da este proceso perceptivo, cómo se produce este proceso perceptivo, cómo podemos identificar, cómo podemos reconocer un objeto. Y para ello existen teorías que explican el cómo el cerebro reconoce las formas. ¿Ya? Interesante, ¿verdad? Ok, y para eso vamos a ver qué nos quiere decir en esta lámina con estos tres enfoques. Vamos a ver las teorías que explican cómo el cerebro reconoce las formas. Tenemos aquí, por ejemplo, las teorías de reconocimiento de formas. Y para eso tenemos la igualación a un patrón, plantilla, ¿no? A un patrón, a una plantilla, a un modelo perceptivo, ¿de acuerdo? Y aquí, básicamente, cuando nos habla de plantillas, ya sabemos inmediatamente, ¿no? Ah, muy bien. Eh, Entendemos, pues, que nosotros vamos a captar una información que ingresa como un estímulo y esa información que vamos a captar vamos a compararlo con códigos que están almacenados en nuestra memoria que se llaman plantillas. Y vamos a ver finalmente encontrar cuál es la plantilla correcta entre la información entrante y los códigos almacenados en la memoria. A ver, para que me entiendas un poquito haciendo una analogía. Por ejemplo, eh, cuando nosotros queremos comprarle una plantilla y colocarlo en nuestro zapato, ¿ustedes creen que cualquier plantilla le da a cualquier zapato? ¿O hay que nosotros saber pedir que era una plantilla para tal medida? 35-36 o 37-38 o 39-40. Bien, hay medidas, ¿verdad? Ya. Entonces, para hacer una analogía, es algo así lo que sucede con nosotros en la teoría de reconocimiento de las formas de la igualación. Empezamos a igualar cuál plantilla es la que le da al zapato según su medida. Si es tengo zapato talla 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Y yo tengo una plantilla que me he comprado que es 37. ¿Qué hago? Voy a igualar, ¿no? Entonces, por eso nos dice que nosotros para reconocer un patrón, ya sea simple o un patrón complejo, ¿no? Eh, por ejemplo, puede ser el rostro de una persona, puede ser eh, una carátula de un libro, puede ser una letra, en fin, ¿no? Esa información entrante se va a comparar con los códigos almacenados que tengo yo en mi cerebro, en mi memoria a largo plazo,
que son llamadas las plantillas, ¿no? Por ejemplo, ese es un punto, ¿no? Esos son códigos. Ahora, es como decirte la plantilla que me compré, la plantilla 37, voy a igualar con el zapato 38, con el zapato 40, con el zapato 34, con el zapato 37, hasta que le vea yo que encuentre una correspondencia correcta entre esa información, ¿no? Y el código almacenado en la memoria. Por eso se llama, esta teoría de reconocimiento de la forma se llama igualación a un patrón, a una plantilla, a un modelo perceptivo, ¿no? Entonces, recordemos nosotros que nuestra memoria, estimados estudiantes, tenemos muchos patrones, tenemos muchos modelos perceptuales de los objetos. Entonces, cuando nosotros queremos reconocer un patrón simple o un patrón complejo, dependiendo de la situación, como por ejemplo queremos detectar dentro de todo este cúmulo de objetos, cuál es la bandera del Perú, dónde está la bandera del Perú. Entonces voy a tratar de comparar ese código almacenado con la plantilla, ¿no? O sea, los códigos almacenados son llamados plantillas, ¿correcto? Hasta que encuentre yo esa correspondencia que quiero entre ese código almacenado con el objeto o el modelo, ¿no? Que lo voy a comparar con lo que está grabado en mi memoria. Por lo tanto, podríamos decir que esta teoría del reconocimiento de las formas de igualación a una plantilla, a un patrón, a un modelo perceptivo, podríamos decir que es menos económica porque va a requerir el almacenamiento de miles de plantillas en la memoria para poder reconocer a todos los hechos, casos o eventos o situaciones. Vamos a requerir miles de plantillas, por eso dice que es la menos económica, ¿no? O sea, tendríamos que tener almacenado, estimados estudiantes, un inmenso bacaque en nuestra memoria para poder reconocer todo en la vida, ¿no? Entonces, por eso decimos que es la menos económica. Aquí tenemos otra de las teorías de reconocimiento de las formas llamado componentes o geones. Componentes o geones. ¿A qué se refiere componentes o geones? Pero observa ahí detenidamente un momento la lámina. A ver, observen un momento esa lámina. Muy bien. Entonces, nosotros observamos la lámina y vamos a percatarnos de algo. Vamos a percatarnos que hay varias figuras, profesora, me dirán ahí. Ah, ya, estimado alumno. Cada uno de estos le vamos a llamar nosotros los geones. Estos geones, eh, que pueden ser esferas, pueden ser como esfera, pueden ser cilindros, pueden ser bloques, eh, o no. Entonces, estos geones, estos prototipos son importantísimos según la teoría de reconocimiento de formas, componentes o geones. Son importantes para obtener, pues, de alguna manera, las figuras tridimensionales, ¿no? Es decir, a partir de imágenes de entrada bidimensionales. ¿Cómo así? Estos geones, estimados estudiantes, son características invariantes desde cualquier punto de vista. Es decir, nosotros podemos tener muchos prototipos o geones, ¿de acuerdo? Y estos se van a utilizar para la construcción de representaciones tridimensionales, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, estimado estudiante,
En este momento quiero que pienses en un tarro de leche, ¿ya? A ver, piensa en un tarro de leche. Ok, has pensado en un tarro de leche. Ahora, yo te voy a decir, haz el reconocimiento de ese tarro de leche mediante la integración visual de algunos de estos geones. Ahí está, bravo, Anaís. Muy bien, Stephanie, gracias, chicos, están atentos. Mis futuros cachimbos amarquinos, muy bien. Entonces, aquí vemos, nos ayuda ella al toque. ¿Qué hemos utilizado? Un geón, un prototipo. Ahora, si yo empiezo a decirles algo mucho más elaborado, por ejemplo, ver chicos, piensen en un cono, perdón, no, ya, piensen en un helado, estoy diciéndole ya la forma, ya, pero ya, en un helado. ¿Ha escuchado ustedes hablar de ese helado frío rico, así se llama? Algo así, creo que se llama. Ya, hay un helado frío rico. ¡Ah! Ahí está Sebastián, lo máximo, Sebastián, Stephanie. Ajá, e inmediatamente, ¿qué geones hemos utilizado? Cono y esfera, ¿no? Y Marcelo le agrega su paleta, claro, lo máximo, Marcela, muy bien. Entonces, hemos integrado, ¿qué cosa? Los prototipos de geones para tener una idea de lo que nos plasma esta teoría de reconocimiento de formas sobre componentes o geones, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, por eso decimos pues que los geones son características invariantes desde cualquier punto de vista y que se pueden utilizar en esa construcción de las representaciones tridimensionales, chicos, de cualquier objeto, evento, hecho, persona, sujeto, lo que sea. ¿Correcto? Muy bien. Y ahora aquí, estimados estudiantes, vamos a ver análisis de características o rasgos. Ahí vemos un señor muy simpático, muy bien, y nos dice, en cuanto a estos análisis de características o rasgos, a ver, ¿qué nos dice este señor? Muy bien. Estos rasgos, pues, chicos, eh, digamos que se refieren que nosotros tendemos a veces a descomponer las formas de los objetos, las características, los rasgos, ¿no? La posición incluso en la que se encuentra, los tenemos a descomponer, por esos rasgos. ¿Qué cosas son rasgos? El rasgos es equivalente al conjunto de características, ¿no? Ya, por ejemplo, de un sujeto. Entonces, nosotros, estimados estudiantes, en nuestra cabecita, en el cerebro, nosotros empezamos a unir pues los rasgos y así logramos el reconocimiento de los objetos, obviamente memoria, siempre con la ayuda de la memoria, ¿no? Y esta teoría, pues, de los análisis de los rasgos, nos dicen que es, a comparación de estas, nos dicen que es más económica porque solo se requiere computar algunos rasgos que están almacenados en la memoria para reconocer las formas, ¿no? E inmediatamente lo podemos identificar, ¿no? Como por ejemplo, estamos caminando en la calle y una compañera nos saluda, hola, ¿qué tal? Hace tiempo que no la veíamos, pero inmediatamente, ¿dónde le he visto? Y empieza a correrme sus ojos, esa nariz, esa boca. Ah, ya, ella es Juanita. Hola, Juanita. Ah, entonces ahí vemos nosotros esas rasgos, esas características, ¿no? Muy bien, entonces María José nos ha ayudado. A ver, este señor tan simpático que dice la profesora, ah, este cabellito, esos ojitos, esa naricita, ah, la caricatura de Albert, ah, inmediatamente aplicó la teoría de los análisis de características o rasgos. Muy bien, María José, excelente, lo máximo. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver otro punto de vista, que son las alteraciones perceptuales.
las alteraciones perceptuales. Y para eso nosotros vamos a entender que hay una diferencia en lo que es ilusión con lo que es alucinación o pseudo-percepción. Correcto. Veamos primero las ilusiones perceptuales. Las ilusiones perceptuales. Correcto. Y vamos a entender, pues, que estas ilusiones perceptuales básicamente se dan cuando nosotros podemos estar observando, por ejemplo, en el caso que sea una ilusión visual, porque puede ser también de otra forma, pero supongo que es una ilusión óptica, eh, vamos a observar algún hecho, algún objeto, algún evento, alguna persona, etcétera, y vamos a, de alguna manera, a realmente a percibirlo como si fuese una realidad diferente. Es decir, de alguna manera nosotros vamos a necesitar, por decirlo así, sí o sí, que exista un objeto frente a nosotros o una persona o un evento, un hecho, pero lo vamos a ver de una manera diferente, lo vamos a ver de una manera eh, distorsionada, por ejemplo, ¿no? Distorsionada. En otras palabras, en la ilusión, estimados estudiantes, siempre hay un objeto real. Ese objeto real va a servir como una base, como un punto de referencia, como un eje, pero siempre hay un objeto real, ¿ya? Y sobre este objeto real, nosotros vamos a percibirlo, pero no tal cual, sino de una manera distorsionada. A eso nosotros le vamos a llamar ilusión. A eso le vamos a llamar nosotros ilusión. Correcto. Cuando nosotros tenemos una ilusión perceptual, debemos entender que esta ilusión perceptual, por ejemplo, un solo dato sensorial puede generar múltiples interpretaciones de significado, ¿ya? Eh, si nosotros, por ejemplo, yo le enseño a alguien, a ver, dígame usted, ¿qué es esta figura? ¿Qué es esta figura? A ver, ¿qué es esta figura? Entonces, alguien puede observar la figura y puede dar una interpretación. Ah, exacto, Adrián, ¿no? Es como cuando nosotros podemos ver una figura donde puede decir si ves un conejo, un pato, si ves a una persona o un objeto, etcétera, ¿no? Cuando habíamos visto el pingüino, ¿te acuerdan? El pingüino, otros decían, no, era el rostro de una persona, en fin, ya. Gracias, Gianfranco, muy bien. Gianfranco me ayuda y me dice, yo puedo decir que esto es un tablero de ajedrez. Ahí está, gracias. Entonces, bueno, eso es una ilusión, ¿no? Yo veo, sé que es un objeto, lo estoy viendo frente a mí, es algo real, pero mi ilusión me puede hacer ver algo diferente, ¿de acuerdo? Entonces por ahí alguien me dirá, ay, es es una pila de ladrillos, pero no son los ladrillos, pero es una ilusión en donde yo puedo ver algo eh, tergiversado. Otros miran, es un retazo de tela, un retazo de tela, no sé. Entonces, algo que yo veo distorsionado, correcto, pero el objeto está como una base, el objeto está como una base, ¿de acuerdo? Ay, qué interesante, miren, María José también me apoya y me dice, teclados del piano, ahí está, allá. Entonces estamos viendo aquí los ejemplos de las ilusiones. O sea, siempre hay un objeto presente y
yo lo voy a ver de manera, de alguna manera, lo voy a percibir de una manera distorsionada. ¿De acuerdo, chicos? Eso que nos quede claro en la ilusión. Pero también hay algo que quería aclararles aquí. En este caso, chicos, a veces de la ilusión, donde también existen situaciones en que a veces las emociones de las personas, ¿sabes? Como somos seres humanos y obviamente sensibles a situaciones, a emociones, a veces las emociones de las personas pueden alterar nuestra percepción de los hechos, de las cosas, ¿no? Entendiendo y haciendo un alto para hacerles recordar que la percepción es psicológico, ¿se acuerda? Yo tengo la sensación de calor, pero la percepción de ese calor, una persona puede decir que es bonito, agradable, en función a las experiencias que he tenido, porque lo asocia a vacaciones, lo asocia a playa, y para otra persona puede ser desagradable el calor porque lo asocia a trabajar en tanto calor, sofocado, de repente en un ambiente cerrado, en una oficina, con las computadoras, con las máquinas, en fin. Entonces, la percepción es subjetiva, ¿no? Solo para hacer un feedback y recordarles. Entonces, nos dicen que si es que en algunos casos, por ejemplo, si la percepción, o sea, puede verse alterado por el aspecto emocional de la persona, ¿ya? Por ejemplo, no, cuando existen los trastornos alimenticios, bulimia, ¿no? O sea, o la anorexia. La persona, por ejemplo, anoréxica se ve en el espejo, está recontra, súper delicadísima, sin embargo, se sigue viendo obesa cuando se ve en el espejo y por eso sigue dejando de comer. Entonces, eso es un trastorno alimenticio de tipo anorexia, también hay la bulimia, lo contrario. Entonces, en este caso, las personas están teniendo pues una ilusión dada por la alteración de la percepción que es de una persona que sufre de este trastorno, ¿no? En la ilusión. Ahora veamos lo que son las alucinaciones. En el caso de las alucinaciones, al contrario de la ilusión, en este caso no hay nada. Es decir, no existe ningún objeto real presente. En la ilusión hay un objeto real presente y se va a ver de manera distorsionada, pero en la alucinación no hay nada. Entonces yo puedo estar en una habitación completamente vacía, por ejemplo, en el caso que vemos de aquí en esta figura, está en una habitación completamente vacía, sin embargo, la persona eh, cree ver a figuras o sombras, o cree, incluso puede también eh, percibir ruidos o hasta voces. Sin embargo, no hay absolutamente nada en el entorno, no hay nada. Eso entonces es una alucinación, es una alucinación, que también son consideradas como una pseudo percepción. Entonces, el sujeto va a percibir algo que no existe en la realidad, no existe, pero lo percibe. Aquí vemos otra lámina, otro caso. Esta persona está de repente, digamos, echada, pero tiene una alucinación en el cual él logra ver que su cuerpo trasciende, ¿no? Que su cuerpo, de su cuerpo sale otros seres. Entonces hay una situación de que la persona experimenta la pseudopercepción como real. Y estos casos, ya estimados estudiantes, estaríamos hablando de alteraciones pues, que son psicopatológicas, ¿no? Psicopatológicas. ¿Quiénes son las personas que podrían alucinar? Por ejemplo, los cuadros de enfermedad mental, ¿no? Las personas que sufren
por ejemplo, de esquizofrenia, son personas que tienden a alucinar, creen escuchar voces, creen eh, escuchar voces, creen ver personas o también objetos. Había, por ejemplo, tenía un paciente en la cual decía que veía duendes, que entonces, y obviamente estaba ya con todos estos síntomas, ¿no? De la esquizofrenia, por ejemplo, en la esquizofrenia o en estas enfermedades psicopatológicas de enfermedad mental, las personas empiezan a tener alucinaciones y algunos piensan, es tan real lo que supuestamente ven que piensan que sí existe, ¿no? Y es parte de su enfermedad mental que se va dando en forma progresiva. También hay otros casos, así es, Carlos, también hay otros casos que se da por la ingesta de las drogas, es verdad. Los drogadictos adquieren eh, diferentes tipos de drogas, muchas de ellas alucinógenos, en las cuales empiezan a ver cosas que no son. Y justamente por eso las personas que se drogan, en su mayoría, pues obviamente terminan enajenados, o sea, terminan dementes, porque de tantas alucinaciones y al final empiezan a perder el contacto con la realidad. Los drogadictos al final empiezan a perder el contacto con la realidad y terminan pues obviamente confundiendo esas alucinaciones con la realidad. Por eso, estos son los casos de alucinaciones, es decir, en las alteraciones psicopatológicas como las enfermedades mentales o la ingesta de drogas. Entonces vemos nosotros que está de alguna manera aquí viéndose, ¿no? Algunas de esas enfermedades de la esquizofrenia comienzan de esa manera. Algunos, es tendencia pues de decir que ven duendes, que escuchan voces. Estas voces que escuchan los esquizofrénicos son voces que los atormentan, como por ejemplo, escuchan voces que les dicen, te van a matar, te van a hacer daño, te están conspirando contra ti, alguien viene a buscarte. O sea, son voces que los turban, que los persiguen, ¿no? Básicamente, por ejemplo, la paranoia, que le van a hacer daño. Entonces, estos son los puntos que realmente alteran a la persona y van enfermándose. Ellos, cuando están en este proceso, ellos creen que eso es normal, piensan que a todo el mundo le pasa eso de ver objetos o cosas que no existen. Piensa que a todo el mundo, o es más, creen tener poderes. Ese es otro rasgo de las enfermedades mentales. Se sienten que tienen poderes, que pueden ver más que otros. Lo que no se dan cuenta es que están ya empezando a tener los síntomas de las enfermedades mentales. Y por eso, estimados estudiantes, hay que ser racionales, hay que aprender a controlar nuestras situaciones difíciles. A veces tenemos problemas, a veces hay problemas en la casa, ya sea de índole económico, o si no, algún familiar enfermo, o algún problema, etcétera, etcétera. Los problemas nunca van a faltar, pero nosotros tenemos que aprender a ser fuertes, valientes, no amilandarnos ante los problemas, buscar soluciones, mente positiva y no entrar en situaciones de crisis, porque hemos dicho también que las emociones juegan un papel también, de alguna manera, eh, grande para llegar a tener una ilusión o hasta una alucinación, por ejemplo, ¿no? La ilusión es como, por ejemplo, tenemos lo que habíamos dicho en cuanto a cómo te ves a ti mismo.
¿no? Y algunos por la cuestión emocional se sienten, tienen problemas y se ven ellos mal, como por ejemplo las personas que sufren de anorexia o de bulimia y se perciben de una manera distorsionada. Y las alucinaciones también, la ingesta de drogas o simplemente hay personas que por la subjetividad empiezan a cada vez tener una experiencia más de pseudo percepción. Así que evitemos todo este tipo de subjetividades que nada buenos nos traen. Muy bien. A ver, chicos, y ahora sí entramos a nuestro primer ejercicio. A ver, todos concentrados en nuestro primer ejercicio. Ejercicio número 1. Con respecto a las sensaciones, es correcto afirmar que 1. Requieren de una intensidad mínima para ser registrados a nivel cortical. 2. La transducción es un proceso de cambio de la energía física a impulso nervioso que se da en los receptores sensoriales. Número 3. La adaptación sensorial no requiere del ajuste de un receptor sensorial a la energía física de los estímulos. Muy bien. Y tenemos letra A, solo 1, letra B, 1 y 2, letra C, 3 y letra C, solo 2, letra D, 1, 2 y 3. Entonces, muy bien, y tenemos ya a nuestros futuros cachimbos respondiendo por el chat. Bien, Gianfranco, Anaís, Adrián, Gianpaolo, Sebastián, Mireya, Marcelo, José y María José. Excelente, felicitaciones, punto para ustedes. Muy bien, y también para todos aquellos que han respondido en casita. Ok, y veamos un siguiente ejercicio. Entonces, número 1, letra B. Ejercicio 2. Los astronautas dentro de una estación espacial, pese a la ingravidez a la que están sometidos sus cuerpos, pueden percatarse que sus cuerpos están flotando, ya que a veces pueden rotar. La modalidad sensorial que se experimenta en este caso se denomina endógena senestesia áptica vestibular. Muy bien. Y respuesta correcta, letra D. Bravo, José, Gianfranco, Sebastián, Diana, Anaís, Marcelo, Mireya, Gianpaolo, Adrián, Fernando. Felicitaciones. Ok, muy bien. Y un